Hola, muy buenas tardes. Realmente me encantaría estar en este momento presencial, pero como no lo podemos hacer ni ustedes, quiero leer una parte de la Biblia. Oramos y vamos a dar un mensaje corto porque tenemos unos temas bien dinámicos esta tarde. Traje la versión Reina Valera, algo que creo que hemos oído todos, que es evidentemente Proverbios 31. Dice: mujer ejemplar no es fácil de hallar, vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le falta ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Va en busca de lana y lino y con esplendor realiza las labores manuales. Cual si fuera un barco mercante, trae de muy lejos sus provisiones. Antes de amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y sus crías. Inspecciona un terreno, lo compra y con las ganancias planta viñedos. Bueno, Señor, esperamos de verdad que a través de este mensaje ministres corazones, guíes y ilumines. Hoy queremos exaltar, Señor, la relación hombre-mujer, pero en especial en este día, Señor, poner en tus manos los corazones de cada una de las mujeres que hoy se reúnen acá y que a futuro pudieran escuchar este mensaje, Señor. Danos la sabiduría y estamos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Recuerda uno la Reina Valera y su lenguaje florido y romántico, muy chévere. Pero bueno, creo que todo está dispuesto para que hablemos de lo que venimos hablando ayer, hoy, mañana, y ojalá lo habláramos todo el tiempo, y es hablar de la creación más maravillosa que hizo Dios, y es la mujer. De verdad, los hombres estamos muy agradecidos de esa ayuda idónea, y como lo decía la palabra de Dios, que creo que no hay palabras más hermosas que las que dice la Biblia acerca de cifrar lo que es una mujer. Hoy queremos exaltar efectivamente, y creo que todos los hombres que estamos aquí estamos acordes en lo importante que ha sido y que es, como esa ayuda idónea, lo decía anteriormente, la mujer. Y bueno, celebramos el Día de la Mujer, aunque celebrarse el Día de la Mujer debería ser todos los días. Todos los días deberíamos recordar un poco realmente, porque nuestras vidas se originaron en una mujer, nuestras madres. Tenemos esposas, tenemos hijas, tenemos amigas, y realmente son esos ángeles maravillosos que Dios nos regala para alegrar los días. Quise mirar un poco como la historia de la fecha y encontré datos que creo que todos conocemos. El Día Internacional de la Mujer se hizo en el siglo XX, por allá como en la conferencia de Copenhague en 1910, me encantan los datos históricos, y después se conmemoró la primera celebración, que fue el 19 de marzo del 2011 en Alemania, en Austria y en Dinamarca. Se conmemora en la Revolución Rusa de 1911 y 1917. Y actualmente la ONU lo declaró en 1977. La Asamblea General de Naciones Unidas invitó a los países a declarar un día para los derechos de la mujer y la paz internacional, consolidado el 8 de marzo como fecha oficial. Y lo que hizo realmente era un homenaje muy merecido para la mujer. Recordamos también escenas trágicas, como todo lo que pasó en Boston cuando incendiaron la fábrica y habían cerrado la fábrica y murieron cerca de 140 mujeres. Aquellas mujeres reclamaban sus derechos civiles, y creo que lo menos que se pudiera hacer era que un día en el año tomáramos un tiempo para hacer un análisis concienzudo de lo que es realmente una mujer como una creación divina. Y quiero ver un poco algunos pasajes bíblicos de lo que Dios ha mostrado a través de su palabra, la importancia que se genera en torno. Y vamos a hablar de algunas mujeres en la Biblia. Y recordemos que cuando Dios le permitió que el hombre colocara y revisara todos los animales que había, dice que aquí no encontró, y que lo durmió y de allí sacó una costilla
Y cuando la vio dijo, wow, es huesos de mi hueso, carnes de mi carne, y estamos hablando de Eva como esa parte complementaria. Me parecía muy curioso porque al hombre le hacen falta unas costillas y bíblicamente se ha demostrado que es ahí donde las tomó el Señor Jesucristo. Bueno, Dios en su momento. ¿Cuál es la primera mujer? Pues donde se origina lo que es la humanidad, y es de Eva. Indistintamente que la tengamos un poco estigmatizada por lo que hizo, pero fue la compañera idónea. No sabemos bíblicamente cuánto tiempo estuvo siendo la compañera de Adán, pero sé efectivamente que hizo pasar y vivieron unos muy buenos momentos en el paraíso, y debe ser la semblanza de lo que será la vida futura nuestra en el paraíso, gozando de la presencia del Señor. Ahí tenemos que llegar todos, y ese es el propósito y la meta nuestra. Cuando continuamos nosotros viendo, tal vez hay personajes un poco imperceptibles, pero que marcan gran responsabilidad. Todo el mundo hablamos de Abraham, el padre de la fe, lo que hizo, y wow. Pero detrás de Abraham, ¿quién estaba? Sara. Sara fue una mujer que efectivamente respetó a Abraham, pero que apoyó y sacó adelante a Abraham. Y yo veo que Abraham apreciaba mucho a Sara, y muchas veces Abraham nos demuestra a través de la palabra, cuando le dice Sara a Abraham que echa a la esclava y a su hijo. Wow, eso tuvo que haber sido muy fuerte, pero efectivamente Abraham lo hace, y es una muestra muy simbólica de todo lo que ella representa y representaba para Abraham. Y es importante pensar en eso y reconocer efectivamente el papel que juega Sara en la vida de Abraham. Se dice coloquialmente que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y es cierto. Yo doy fe de eso. Tengo la mejor. Entonces me encanta mi esposa, para mí es muy especial, y creo que lo he podido vivir, y en eso puedo asemejar y sentir lo que Abraham sintió efectivamente con esa persona que es el brazo, o que lo abraza cuando uno tiene necesidad efectivamente de ese complemento que Dios le regala. Por eso no es justo que todas las veces hablemos solo de Abraham, sino que dediquemos unos minutos para reconocer la ardua labor que en la vida de Abraham lo hizo. Y es muy simbólico, ¿no? Cuando muere Sara, el único terreno que logra tener en su vida realmente de la promesa de Abraham es Macpelo, y ahí en la cueva de Macpelo lo compra única y exclusivamente para enterrar a su esposa. Y luego él ordena que debe él acompañar a su esposa ahí en ese terreno. La promesa nunca se ha cumplido, se cumplió solamente en esa parte. De ahí la gran importancia, en homenaje a quién, a su esposa. Pero bueno, sigamos avanzando un poco y miremos otras mujeres, y yo quiero que recordemos mujeres que tal vez no podemos pasar desapercibidas. Hay dos libros efectivamente que tienen nombre de mujer. Rebeca, cuando hablamos de Rebeca, pues, perdónenme, cuando hablamos de Rebeca, posteriormente hablaré de los libros, vamos a hablar de la esposa de Isaac. Y es muy importante ver el papel detrás de Isaac, es su hijo. Siempre hablamos del tema generacional, hablamos de Abraham, Isaac, y ahora hablaremos de Jacob. Pero siempre ahí va a estar una mujer levantando. Y bueno, y Rebeca tiene un tema muy simbólico. Recordemos que efectivamente la manda a buscar, llega y va a hacer muy agradable la vida de Isaac. Isaac estaba entristecido por la muerte de su mamá, y llega a ocupar ese espacio y a levantar a un hombre como lo es, y a jugar un papel muy protagónico en la vida de Isaac. Y quiero que realmente miren los pasajes. Ya despréndase un poco de lo que hizo Isaac y mire cómo estuvo ella ahí haciendo cosas. Bueno, cuando decimos nosotros que ella fue la que llevó a su hijo Jacob para que cogiera la bendición, realmente ella sabía por qué lo hacía. Y era algo que ya estaba
predestinado, en el sentido de que el Señor ya sabía quién efectivamente iba a tener lo que era el acto de ser primogénito. Y juega un papel simbólico dentro de esa primogenitura. No podemos demeritar todo lo que hace. Luego pensemos en el papel que hace Jacob y cómo en el entorno de Jacob existieron 4 mujeres, las 2 hermanas y sus 2 nodrizas. Esas mujeres fueron vitales para lo que es hoy en día el pueblo de Israel. Sobre ellas se instituyeron las 12 tribus y comenzó a generarse, y de ahí podríamos hablar mujeres muy relevantes, entre ellas pues evidentemente Tamar. Y hablar de Tamar es hablar de una promesa no cumplida y cómo efectivamente ella se viste de prostituta, y bueno, ya conocemos que engaña a Judá. Pero cuando vemos la línea sucesoral de donde vendría el Señor Jesucristo, pues su hijo Sera es efectivamente quien lleva la sangre real, la sangre de lo que iba a ser el cumplimiento de la promesa divina. Importante destacar efectivamente de mujeres que tal vez pasan imperceptibles, pero que el Señor las atrajo ahí y las tiene hoy muy denominadas dentro de lo que es todo el árbol genealógico. Sigamos mirando un poco y hablemos en ese mismo entorno de lo que es 2 mujeres que juegan un papel importante. Abigail. Si recordamos en el tiempo que huía David, tiene un encuentro. Cuando él iba a hacer algo que no se debía efectivamente con el esposo en su momento de Abigail, y Abigail una mujer muy sabia, realmente muy sabia, que genera en un entorno a su esposo, y todos conocemos la historia. Solo para parafrasear, él cuida las ovejas de su esposo, él no reconoce, luego David le manda a pedir algún pan y algo para comer, no se lo da y David va a destruirlos. Abigail sale a su encuentro, una mujer, como lo manifestaba anteriormente, sabia, y calma efectivamente todo lo que David iba a hacer, y permite quedar marcado en la historia, porque va a jugar un papel luego de quedar viuda como una de las esposas de David, y sé efectivamente que por la sabiduría de esa mujer impacta también la vida de David. Y son mujeres que pasaron así de reojo, pero que hicieron y jugaron un papel muy protagónico en su momento. ¿Y qué decir de Rahab? También conocemos cuando es la toma de Jericó, y cuando se toma Jericó, pues evidentemente allí hay una prostituta que ayuda a los espías, pero en lo profundo y siguiendo el hilo de Tamar, también Rahab va a quedar inmersa dentro de la sucesión de lo que es el Señor Jesucristo. Y yo comienzo a mirar una restitución que hace el Señor, pero también independiente de ello veo cómo el Señor coge lo más vil y menospreciado y para humillar a lo enaltecido. Y podría haber mucha gente noble, pero al Señor le plació y le pareció mejor que esa mujer humilde, esa mujer que nadie daba, despreciada por la sociedad, quedaría marcada dentro de la palabra de Dios. Y puedes ver exactamente también lo mismo que pasa con Rahab. Y es importante ver que para Dios nadie es intrascendente y que juega un papel más protagónico. Ahora sí hablemos de 2 libros de la Biblia, uno es Ruth y el otro es Esther. Y en el libro de Ruth, pues recordamos que es una mujer moabita, y esta mujer, allí va a llegar una familia en un momento determinado. Va a llegar Noemí con su esposo, con sus 2 hijos. Uno de sus hijos se casa con esta moabita, y es una mujer que me marca mucho porque como Rahab va a ser insertado en el olivo, o sea que prácticamente no es descendiente de la tribu de Israel, y como cananea que era,
va a volver después de que se muere su esposo, se mueren sus hijos, se muere su cuñado, vuelve ya no con Noemí sino con Mara, llámeme amargada, y cuando llega a ver por esa abuela. Y bueno, de ahí viene Booz, viene el abuelo del rey David y viene por la misma senda sucesoral, marcado en el libro de Dios, marcado en su palabra, marcado, y se le da todo un libro para contar una historia como la de ella. Y luego encontramos el libro de Esther. El libro de Esther está marcado por todo un periplo de hazañas y lo que va a acontecer en torno a salvar evidentemente el pueblo judío, cómo llega a ser la esposa efectivamente en su momento de el rey que está en dominación del pueblo. Pero no vamos a hablar del rey, vamos a hablar del papel que juega ella. Vamos a hablar evidentemente que ella juega su vida como una bandera y a través de ello lo que consigue para sí es la liberación de su pueblo. Al punto de que hoy en día una de las fiestas judías es en honor al día, evidentemente, de lo que fue la salvación que produce esta mujer. Cómo efectivamente Dios respalda a través de una hazaña inimaginable. Pero quiero avanzar, no quedarme solamente ahí en lo que es, sino ver un poco más allá todo lo que es. Podríamos hablar de Débora, podríamos hablar de mujeres que marcaron evidentemente el Antiguo Testamento, pero quiero centrar mi parte final en lo que es el Nuevo Testamento. No puede uno desconocer la labor que hace María. María es una mujer humilde, sencilla, que Dios la escoge para todo un ministerio. Y tal vez le comentaba a mi esposa, hablando un poco, y es decirle, oye, es increíble que el mismo Dios pueda estar en el vientre de una mujer. ¡Wow! De verdad, es algo maravilloso y sencillo. Que quien creó el universo y puso el cosmos en su lugar un día, llegue a estar en el vientre materno. Yo creo que no hay homenaje más grande. De realmente, digamos, la restitución de ese gran Dios y maravilloso lo hace en el periodo de gestación de María. Y obviamente, no sé, quería utilizar un poco la imaginación de cómo él es un niño y cómo un niño uno lo puede abrazar, lo puede coger, lo ve crecer, lo ve dar sus primeros pasos, no sé, lo ve decir mamá, pero eso rompe el corazón de cualquiera cuando tú ves que el creador del universo hace esas cosas y se lo permite hacer a una mujer, no a una mujer cualquiera, a María. Y hoy en día podemos hablar todo lo que quiera, pero hay que rendir un homenaje efectivamente a lo que Dios hace. Y no se lo hemos dado, no le hemos dado evidentemente la grandeza que Dios hace. No lo hizo con el hombre, lo hizo con una mujer. Y en la vida del Señor Jesucristo vamos a encontrar muchas cosas. Realmente me encanta ver cosas y pasajes maravillosos. A él siempre lo tildaron de que no se juntaba con la mejor gente, y de verdad, o sea, dice que comía con pecadores, y hablamos de María Magdalena y la palabra de Dios dice que era una prostituta, pero él no tuvo ningún problema en acercarse a esa mujer y reivindicarla y restituirla. Habla un pasaje con la mujer samaritana y wow, cuando conocemos todo el contexto histórico, que los judíos no se hablaban con los samaritanos, y cómo el Señor Jesucristo rompe y no habla con un hombre, sino habla con una mujer y la restituye y va a su casa y dura 5 días en el pueblo. Y no era una mujer israelí, sino era una mujer samaritana. Creo que le damos todo el bagaje y le damos todo el honor y todo lo que él exalta y reivindica a la mujer. Y bueno, digamos que hablar también, cuando hablamos de lo que es la mujer adúltera, es un pasaje que trae muchas cosas profundas, ¿no? Pero cuando uno analiza también el escenario donde se desarrolla, hay cosas importantes que no podemos pasar por alto, y es que cuando ella está en el acto de adulterio, pues lo más lógico era que ella no adulteró sola, tenía que haber un hombre que no llegó allá al periplo, sino llevaron a la mujer. ¿Y por qué llevaron solo a la mujer?
sea, ¿por qué no llevaron la pareja? A ver, ¿no los cogieron a los dos? Porque si ella hubiera estado sola, pues no había pasado nada. Ahí hay un hombre, y un hombre que, caracterizado por ese tema de la irresponsabilidad que solemos tener los hombres, se esfumó, lo dejaron ir, brincó por la ventana, se fue, no sé qué pasó con ese hombre. Y no tiene importancia. Aquí lo que tiene importancia es la mujer. Y tiene importancia porque viene un acto de restitución. El Señor la trae, sabe lo que va a acontecer, y lo bueno del caso es que Él no la juzga. Él no vino a juzgar a nadie sino a salvarlos. Al final le dice: mujer, ¿y qué pasa con todos ellos? Pero si nos damos cuenta, la mujer se quedó ahí hasta el último momento. Ella hubiera podido, cuando ya quedaba uno o cero, o se fueron todos, haber corrido para su casa porque estaba desnuda. Pero esa mujer tuvo la capacidad de esperar el juicio de Dios. Y el juicio de Dios fue una bendición. Le dice: mujer, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y quisiera realmente en esta tarde que reflexionáramos sobre ese acto de restitución con el Señor, porque lo único que hace el Señor en ese momento es llevarlo al mismo plano de igualdad y poder sacar adelante y decirle: no vinieron los dos que deberían de estar aquí, pero tu mujer estás perdonada. Eso me encanta, realmente me encanta, y me encanta ver los detrás de la obra y analizar ese contexto. Y el Señor Jesucristo es maravilloso con ello. Se comenta o se decía y se conocía que los maestros de la época no permitían que dentro de sus discípulos hubieran mujeres, excepto Jesucristo. Jesucristo rompió con ese estigma y permitió que las mujeres estuvieran y lo acompañaran. Las mujeres lo acompañaron hasta la cruz. Su madre estaba allí pendiente. Y mira que la palabra de Dios hace mención evidentemente a las mujeres. Y todo lo contrario de los hombres, dice que se esfumaron, que se fueron, que no estuvieron ahí, pero varias mujeres presenciaron con el mismo valor de la mujer adúltera. Vemos esas mujeres tendidas a los pies de la cruz cuando él agonizaba. ¡Wow! ¡Qué acto de restitución! No era menos que cuando el Señor Jesucristo resucita, a las primeras que se le presenta están las mujeres. No fue a sus discípulos, no fue a Juan, el discípulo amado, no, fue a las mujeres a las que él se le presentó. Para Dios todo tiene un propósito, y no fue una simple casualidad el hecho que realmente se le apareciera ahí a las mujeres como un acto de restitución. Las mujeres nunca lo dudaron, pero me encanta porque si nos damos cuenta cómo es que ellas lo hacen, es porque las mujeres son las que van a buscarlo para ungir su cuerpo. Son las mujeres. Y no iba un hombre que les moviera la piedra para poder entrar ahí. Iban solo mujeres. Es conmovedor, evidentemente, ver esa entrelínea de lo que el Señor Jesucristo hace con cada una de las mujeres. Y estamos en el tiempo de Jesucristo. Estamos en el tiempo de la restitución. Estamos en el ejemplo de la reivindicación. Estamos en el momento donde Dios coloca en un plano de igualdad, y de verdad que le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por todo lo bueno que ha sido y por toda la restitución efectivamente que hoy en día gozamos de las mujeres. Un llamado profundo evidentemente para que los hombres entendamos todo lo que el Señor hace y cómo lo hace a través de una mujer, y le demos el valor que le corresponde. Y pensemos por un minuto en esta tarde en un acto de justicia, que nosotros no hemos sido los que hemos reconocido lo que Dios ya reconoció y lo que Dios ya restituyó. Por eso, en nombre de los hombres, quiero, pedir disculpas, porque no hemos sido efectivamente los más responsables y los más llamados evidentemente a seguir los pasos de Jesús en su entorno. Pero mujeres, sepan lo que ya lo hizo el Señor Jesucristo, y que ese Señor Jesucristo que hoy tú llevas en el corazón es el mismo que efectivamente lo acompañaste a los pies de la cruz, pero también lo acompañaste en el momento de su resurrección, y que con brazos abiertos un día nos esperará. La gloria, la honra para el Señor, que todo lo hace y que vive en nuestro corazón, y que ha restituido el ser más maravilloso de su creación, como lo son las mujeres. Sepan que realmente
el Señor las ama, las lleva dentro de su corazón, que no importa la situación donde estén, Él siempre va a llegar a buscar, a hablar y a restituir. Gracias por todo lo que puede hacer. Sé que van a hacer un panel. Yo espero y oro por Dios para que en el papel que hoy desempeña cada una de las mujeres que está en este lugar y que no ha podido venir, pero que mañana puede ver esta grabación, sé que Dios a través de este mensaje te está restituyendo. No importa el lugar donde estés. A Él fue evidentemente a buscar a la mujer samaritana, fue a buscar a la mujer adúltera, fue a buscar todas esas mujeres y hoy lo está haciendo contigo. Un fuerte abrazo, feliz Día de la Mujer. Sepa que las amamos y las llevamos en el corazón a todos. Bye bye. Gracias. Bueno, y a raíz del tema que estamos tratando de pérdida a la restitución, tenemos unas invitadas de honor que se las quiero presentar, donde vamos a mirar, aquí hay sillas, hay 3, 4 sillas, pueden pasar, donde queremos mirar esto que mi esposo habló en su charla, donde habla de la restitución que Dios hace en Antiguo y Nuevo Testamento, y vamos a ver en nuestra vida práctica cómo ha sido el tema de restitución. Ahí, que no le quiere dar la espalda a ellos. Y entonces quería hacerles una pregunta, mis queridas y amadas chicas. Aquí hay en este momento 4 tipos de casos con los que nos podemos sentir identificados de la misma manera como el Señor quiere que nos identifiquemos con los casos bíblicos, porque en la Biblia el Señor pone todos los ejemplos, todas las historias de vida que pone para que nos sintamos identificados y podamos tener de pronto un modelo sobre el cual actuar. Nuestro modelo máximo, obviamente, Jesucristo, desde luego, pero Dios utiliza a otras personas para poder hablar a nuestra vida, y de esta misma manera hoy queremos hacerlo. Y quisiera preguntarte algo, Mayito. Mayito, ¿cuándo has tenido una situación, situaciones complicadas en tu vida? ¿Has tenido situaciones en donde fallecen, o sea, no fallecen tus padres? Bueno, cosas que quisiera que contaras a las personas que aquí nos encontramos. Cuéntanos cuáles han sido esos temas de pérdida en tu vida. Bueno, buenas tardes. La primera pérdida que tuve, pues son bastantes. La primera pérdida que tuve fue a los 9 años. Mi madre fallece. Mi padre, pues somos, digamos, por situaciones que ustedes pueden conocer en el testimonio, para no alargarnos, pues pierdo a mi papá, mis hermanos. Entonces fui una chica adoptada por la familia, y esa fue la primera pérdida. En el momento y cuando voy creciendo, en el momento y cuando voy creciendo, pues obviamente no entiendo todo lo que está sucediendo en mi vida, y tengo cierta pelea con Dios por eso, pero pues esa fue una primera pérdida. Luego entendí el porqué. Ahorita, digamos, más reciente es el nido vacío, que algunas de ustedes yo sé que lo van a vivir, y es ya cuando los hijos se van de casa y quedamos, pues ya los hijos crecen y se van. Esa fue como, pero todo tiene una restitución. Y Mayito, y una mujer que se queda sola, sin sus padres, se queda sin su hijo, porque es su único hijo, ¿sí? El con el que compañero todo el tiempo, porque tú has sido una mujer divorciada durante muchos años. Y eso no es un panorama terrible, o sea, apaga y vámonos, porque yo creo que ahí no hay propósito. ¿O será que el Señor sí restituye y sí hace cosas nuevas cuando nosotros creemos que en lo que nos hemos anclado, como nuestros hijos, en nuestros padres? Inclusive les puedo contar que Mayito acaba de tener una pérdida fuerte con el tema de 13 años después de haber de perder su trabajo, pero está ganando porque es que Dios la está dirigiendo a nuevas cosas. Y estás aquí hablándonos a todos. ¿Dónde está el propósito ahí? Sí, son muchas pérdidas, pero realmente el propósito se encuentra cuando estamos con Dios. Si no estuviera Dios presente, no había tal, porque lo que tú dices, yo diría una mujer sin papás, sin hijo, sin trabajo, o sea, como que ya no hay nada que hacer, chao. Pero realmente he podido ver que Dios sí tenía un plan grandísimo con mi vida. Primeramente, toda mi familia conoció de Cristo.
Mi papá estuvo en la cárcel un tiempo, cuando salió pudo conocer de Dios porque primeramente yo conocí en mi familia de Cristo y fui ese instrumento para poderle hablar a mi familia y todos somos cristianos. Entonces ahí hay un propósito, una restitución de familia bonita. Y ahorita con el tema del trabajo, pues es que estoy ya como en otra etapa de mi vida, ¿no? He trabajado toda mi vida, pues por lo mismo que les cuento que tuve que asumir roles hasta de hombre, digamos, rol de proveer, también sacar a mi hijo adelante porque el papá tampoco estuvo presente ahí. Pero ahorita es entender esta nueva etapa y lo puedo decir, sé que en el momento cuando estamos teniendo pérdidas hay dolor, sufrimos, pero con el Señor esas pérdidas tienen un porqué, un para qué, Él todo lo tiene calculado, o sea, al Señor no se le escapa nada, a Él no se le ha salido de control el hecho de que de pronto físicamente ya no tenga, digamos como mis papás, mi hijo, todo lo demás, un esposo, pero Él sabe exactamente para qué me necesita y por qué me necesita de esa manera. Y una de las restituciones lindas que vi y he podido ver ahorita, pues primero fue lo de mi familia y ahorita tengo un nieto, en febrero nació mi nieto, que es como la prolongación de esa familia. Entonces, decía yo ahorita en la virtual, cuando yo miro hacia atrás, pues de pronto digo, bueno, ya no están mis papás, no tengo acá, no tengo, pero hacia allá, la palabra de Dios dice que serán 1000 generaciones benditas. Entonces vienen muchas cosas hacia adelante y eso es en lo que yo me regocijo con el Señor. Voy a cambiar de micrófono para que puedan, este es el que tiene fallas. Sí. Pero miren cómo hay un tema de pérdida y restitución, que es nuestro tema de hoy. Y claro que hay restitución, claro que hay un propósito en cada una de las situaciones de la vida que nosotros vivimos. Pero entonces, si uno tiene problemas de identidad con su papá, si uno tiene, no sé, como que necesito un hombre para tener sentido en mi vida, porque si no tengo el hombre, se pierde mi sentido. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ha sido tu proceso, Cari, de la pérdida a la restitución con base, hablando aquí a mujeres y hombres solteros, porque aquí somos solteros, ya ella nos va a contar cómo ha sido su restitución, pero ¿acaso hay sentido si no tengo un hombre a mi lado? Hola, buenas tardes. Sí, por supuesto, hay muchísimo sentido, mis pérdidas fueron mi padre, nunca tuve un padre presente, mis pérdidas fueron un hijo, cuando ya iba a nacer, y mis pérdidas, como dicen, necesita muchísimas, he tenido, pero las que más han golpeado de pronto en mi vida han sido obviamente la pérdida de mi matrimonio, porque se rompió un hogar. Entonces uno diría ahí, no, pues no tengo papá, cuando perdí mi hijo, ahora cuando uno se divorcia o se separa por diferentes circunstancias, viene la autoestima, viene el maltrato a la autoestima, a decir aquí se me acabó también todo, ya no puedo. Él era la persona que dirigía la casa, toda la parte económica, lo espiritual, todo, entonces me quedé como, ¿y ahora? Como que, ¿qué hago? Entonces, bueno, a pesar de eso y de muchas otras situaciones, sí tiene sentido la vida, por supuesto que sí. Bueno, ¿y qué pasa? Hay momentos, y yo sé que varias nos vamos a sentir aquí muy identificadas, porque también yo tengo bastante, me identifico mucho con la historia de Cari. Es que cuando no hay un padre uno quiere buscar esa afirmación que no tuvo del padre, ese amor que no tuvo del padre, esos tiempos y sentirse amada porque no se tuvo como eso en la vida, y uno quiere ir a buscarlo en los hombres. Y ahí podemos caer en muchas cosas, podemos caer en que dejemos que muchos hombres dañen nuestro corazón, que muchos hombres se involucren sin tener que mover un dedo, porque simplemente nos les damos en bandeja de plata, porque es que como estoy tan necesitada, porque es que yo siento que mi valía depende del hombre, ¿sí? Entonces resulta que se la ponemos demasiado fácil, y ¿qué pasa? ¿Cuándo hay restitución en ese momento? Sí, bueno, sí, se la ponemos muy fácil, eso es cierto. Cuando me separé, la idea mía era volverme a casar, con quien fuera, pero volverme a casar. ¿Me escuchan? Sí. Volverme a casar de alguna manera. ¿Con quién? Yo decía, no importa, pero me caso. Me inscribí en páginas Tinder, por ejemplo, de conocer personas, y era como un desespero de tener una pareja, de tener esa persona que me amara, que me consintiera,
todo esto. Entonces, ¿cuándo empieza la restitución? Cuando pasan muchas situaciones, y yo pienso que todas esas situaciones me lastimaron incluso más de lo que pudo haber sido la ruptura de mi matrimonio, porque cuando uno, como dice Janet, uno se da en bandeja de plata, pues desafortunadamente muchos hombres no somos vulnerables, ¿verdad? Yo estaba en ese sentido vulnerable cuando me separé, y muchos hombres no van a consentir, sino van para otras situaciones. Entonces, por supuesto que uno no le importa, sino como esa mascotica o ese perrito abandonado que le dan un poquito de cariño y ahí se acerca y te aman y te consienten y te dicen cosas, pero también te pueden maltratar, que fue lo que también me sucedió, y uno sigue ahí. Pero cuando hay restitución, cuando hubo en mi caso restitución, en un momento que fue un encuentro, y a través de, siempre lo diré, un libro que estuve leyendo, pies de siervas en lugares altos, el Señor ahí, literal, cuando terminé de leer ese libro, lloré y me di cuenta del gran amor que yo sentía, que yo no necesitaba tener un esposo, un hombre, ni siquiera tener hijos ni nada, porque Él me tomó de lo sucio y feo que yo era, porque hubo un momento que, como decía Iván, esa mujer Rahab, que estuvo con hombres, en un momento de mi vida me sentí también como esa mujer sucia, que yo decía, o sea, no, aquí ya mi esposo me va a dar el Señor, porque, ¿cómo? Yo así, no. Y sí, el Señor me restituyó, me perdonó, me tomó, me sacó de ese lodo en el que estaba, me amó y me mostró cómo me amaba Él y cómo era yo de especial para Él. Cuando yo sentí su verdadero amor, cuando sentí de verdad, conocí ese Dios que supuestamente había conocido hace mucho tiempo, pero era mentira, vi que no necesitaba tener ningún hombre en mi vida. Estuve tranquila, pude decirle y puedo decirle a ustedes en ese momento, sinceramente yo decía, Señor, si me quieres dar un esposo, bien, pero si no me lo quieres dar, también voy a estar bien, estoy tranquila, porque Él en ese momento empezó a formar y a sentir que era todo para mi Dios. Y pues, ¿cómo me restituyó? Bueno, me restituyó primero lo que le contaba de mi hijo, me regaló, porque tengo en mi casa, somos todas mujeres, mis hermanas, mi mamá y mis 2 hijas, me regaló un varón, porque el bebé que se había perdido era varón, me regaló otro hijo hermoso varón que tiene 18 años, y me regaló, después de yo ya estar cuarentona, no, ya estaba en los 50, perdón, en los 50, con menopausia, con los calores y con mis gorditos y con mis arrugas. Perdóname, tú lo decías en la reunión virtual, donde ya uno cree que nadie lo mira, que estoy arrugada, que estoy gorda, no, me tengo que conformar con lo que sea, y resulta que no, porque el Señor primero trabajó en su corazón, sí, para decir, no necesitas de ningún hombre, es que no te soy suficiente. Ahí sí no es como el que le decía a su esposa en la palabra, ay, es que no soy suficiente más que tantos hijos. No, es el Señor, es el que es suficiente. Y en ese momento, en cuando ya el Señor fue suficiente, en cuando tú ya estabas tranquila, en cuando ya no estabas tan ansiosa con el tema de tener un hombre al lado, porque eso nos pasa, que pues terminamos con el uno, seguimos con el otro inmediatamente, eso pasa, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, cuando ya estaba tranquila, cuando mi corazón, no tranquila de decir, ya perdí la esperanza, ya no hay nada que hacer, no, tranquila de confiar en Dios y de estar tranquila, como cuando tú dices, Señor proveerá, Señor hará, pero ya no tenía mi pensamiento en buscar. Empezó una amistad en Josué con un hombre maravilloso, empezó amistad, porque lo primero que yo le decía al Señor era, guarda mi corazón, o sea, si esa persona de verdad es lo que tú quieres, pues en algún momento, pero guarda mi corazón. Y sí, el Señor guardó mi corazón, empezó una amistad muy bonita, y el Señor sanó. Algo importante, obviamente, que cuando el Señor tiene que sanarlo a uno totalmente. Yo tenía mucho temor en su momento de que esa persona, si el Señor me le iba a dar otra vez, que volviera a la infidelidad y revisar el celular y cosas así, pero cuando el Señor me mostró y me sanó de verdad y me trajo este hombre que ya allá está, nuestro caso de éxito del Ministerio Josué es su joven y Karina. Cuando el Señor me mostró ese hombre cariñoso, dulce, tierno, fiel, respetuoso, yo decía, wow, Señor, tú no das migajas, el Señor nunca nos dará migajas, el Señor da cosas más grandes de lo que uno le pide. Entonces, cuando escuchamos a mujeres que dicen están desesperadas, yo digo, no te desesperes, y si te es de estar soltera, ya nos hablará María B, también,
pero el Señor mire, no, y ella lo va a hablar ahorita. Hay que amar eso, hay que amar lo que el Señor nos dio. Y si su voluntad hubiera sido que yo me quedara soltera, es aceptar con gozo lo que el Señor nos tenga, es aceptarlo. Y acepto y amo a mi esposo y siempre estaré agradecida con el Señor porque me sacó de eso sucio que yo era y de lo que yo me había transformado, para darme un nuevo vivir, un nuevo renacer, para restituirme en mi hijo, para restituirme con ese esposo, con esa nueva relación y sanarme y amarme. Pero yo siempre lo diré en mis oraciones: Señor, así no tengamos esposo, hijos ni familia, el Señor debe ser siempre nuestro todo, siempre. Entonces, bueno, ya terminé. Aprendemos mucho entre nosotros mismos. Es hermoso, es lindo. Vidas reales, seres humanos de carne y hueso, que nos pasan muchas cosas. Y entonces resulta que tenemos todas nuestras esperanzas en ser profesionales, exitosas, en irnos, mejor dicho, romper el mundo. No necesitamos a nadie, queremos ganar plata, queremos llegar hasta máximos lugares, mi valor depende de la autoridad, poder que tenga, donde lo tenga, y muchos estudios, ¿sí? Y entonces estudio, porque es que si no estudio, o sea, a mí no me van a decir bruta, pero que me digan bonita y que me digan también inteligente, pero soltera, pero no, señor, o sea, yo voy a estar todo el tiempo instruyéndome y valgo. Y aquí no en el caso de Lady, de la Chiqui, sino también muchas mujeres que piensan que su valor está en su cuerpo, en cómo se ven, en qué tan sensuales se visten, en qué tanto se muestran, o ni siquiera sensuales, sino que todo el tiempo están mirando su apariencia física y se preocupan y ponen su esperanza y su valor y dignidad en la parte física, en el tema de los estudios. ¿Acaso hay algún propósito cuando se baja el tema de los estudios y el tema de todas esas cosas grandes que tengo para mi vida en este aspecto, Chiqui? Hello. Para todos. Bueno, efectivamente mi pérdida estaba precisamente en esa pérdida laboral y de esas metas y proyecciones que yo creo que muchas de las mujeres tenemos. Y es precisamente ascender, crecer, ser las mejores, prepararnos y sobre todo creer que nosotras mismas somos las que estamos dando la provisión a nuestro hogar. Y por eso yo creo que también nos esforzamos y nos agotamos. Yo pues obviamente abogada, yo quería ser magistrada de la corte. Para los que no saben, es como el rango más alto de toda la rama judicial, y ahí iba bien juiciosa, estudiando diplomas, posgrados, o sea, toda la preparación académica. Pero tiempo después pasó algo, y algunos de ustedes han escuchado mi testimonio. Me enfermé en el parto de mi hijo, se me reventó la aorta. Estoy viva, o sea, Dios fue bello porque tuve mi bebé. Y después de eso vino a los 6 meses un trombo cerebral que me dio mi pareja derecha en mi cuerpo. No caminaba, no hablaba, y yo me vi tan limitada en mi mover, en mi actuar, y yo peleaba. Yo decía: Señor, o los médicos, recupérenme rápido, tengo que ir a trabajar. O sea, yo con un trombo cerebral y apoyando y presionando a los médicos y a los tratamientos que me estaban ofreciendo, que yo tenía que irme rápido a trabajar, porque mi preocupación realmente era mi meta. Mi meta era ser magistrada y lograr los mejores éxitos en el rango laboral. Y eso era mi vida, y yo creo que eso me llevó y me motivó a que yo tenía que recuperarme. Cuando llega un documento que dice que yo soy pensionada por invalidez, qué pena, usted es una pensionada por invalidez, perdió el 72% de la pérdida de su capacidad laboral. Yo ver ese documento, wow, fue para mí súper horrible, porque yo decía: yo de 30 años inválida, o sea, yo no soy una inválida, o sea, que no le puedo ofrecer nada al mundo, no puedo explotar lo que yo estudié. ¿Dónde voy a poner en conocimiento todo lo que yo tenía en mi proyección? Para mí fue supremamente fuerte, y esa, digamos, como que fue mi pérdida. Y después de eso uno se pregunta, o sea, entonces, ¿qué tengo para ofrecer a las personas? ¿Qué puedo hacer? Obviamente en ese camino, que no es fácil, primero es aceptarlo, y segundo, entregar mi vida a Jesús.
Y al aceptar a Jesús en mi corazón, primero acepté y encontré un verdadero propósito. Dios tenía otro camino para nosotros. A veces cuando se cierran puertas, cuando nos mueve a otro lugar, cuando entendemos sobre todo que la provisión no viene de nuestras fuerzas y de lo que más luchemos, sino que viene de Dios, ahí viene la bendición. Y Dios me mostró que era otro camino. Yo litigar es trabajar independiente. Ay, trabajar independiente, o sea que me toca sudar, me toca buscar. Las cosas se dieron. Y Dios, ahí vino la restitución. Dios me mostró que no solamente me tenía que enfocar en esa meta única y exclusivamente. Hay que consultar, hay que preguntar, Señor, ¿qué otras puertas? ¿Qué es lo que tú, para dónde me mueves tú? Y Dios me movió a ser independiente, me va muy bien, gracias a Dios. He estado muy bendecida, realmente la bendición viene de Dios, pero la mayor bendición es aceptar el llamado que Dios hizo en mi vida, aceptarlo, porque eso fue lo que yo hice. Señor, ¿qué quieres entonces en mi vida? Me rindo, y qué es lo que tú quieres en mi vida y cómo debo hacerlo. Y yo sé que la provisión viene de ti. Perdóname, Señor, porque yo creía que mis fuerzas, con mis logros, con todo lo que yo quería hacer, era que yo tenía que alcanzar el éxito. Vine a esta iglesia y aquí, aquí me he movido, delicioso, genial. He servido en Roca Kids, ha sido maravilloso. Yo pensé que no podía por mis limitaciones, algunas físicas. Estoy sirviendo aquí en Josué. Entonces ha sido de verdad una vida con propósito. Yo qué me iba a imaginar que iba a estar encerrada estudiando y estar aquí maravillosamente compartiendo con ustedes. Bueno, entonces ponemos la confianza en el lugar equivocado. Queremos que las cosas sean de la manera como nosotros lo pensamos. ¿Que era malo que fuera magistrada? Pues claro que no, desde luego que no. Pero ¿y si no es eso? ¿Nos vamos a sentir devastadas? ¿Vamos a sentirnos sin propósito? Pues claro que no, porque es que nuestra dependencia es 100% de Él. El camino nos lo dirige Él. El propósito es de Él para nuestra vida, no de Janet para la vida de Janet, ni de cada uno para la vida de cada uno. Ponemos planes y decimos, mira, te tenemos este plan. ¿Lo avalas o no lo avalas? Te tengo este negocio, Señor. ¿Quieres ir con Él o no quieres ir con Él? Y el Señor te dirá si sí, si no, si espera o si madura, ¿sí? Porque todavía no estás lista, todavía no te lo doy, o listo. Entonces, y aquí estamos hablando con mujeres solteras, porque este es un ministerio de solteros, ¿sí? Y todas con un propósito. Ninguna de ellas amargada en su casa, bueno, Cari ya tiene a su esposo, pero ninguna de ellas amargada en su casa, metiéndose debajo de la cama diciendo, ay, es que no estoy casada y se perdió mi propósito. Claro que no. Pablo no tuvo esposa, porque si no hubiera tenido esposa no hubiera hecho todo lo que hizo. Jesucristo no tuvo esposa, ¿sí? Y claro que la familia hace parte de lo que el Señor pone en su palabra, de que desde luego hombre, mujer se unirán, poblamos la tierra, si no, no existiría ninguno de nosotros, porque si no hay pareja, no hay... Dios es un Dios de familias, indudablemente, pero a cada uno le tiene un llamado. Y si estamos desesperados por tener un esposo o una esposa, porque este no es un club de solteros, se los aclaro de una vez, este es un sitio para que en su soltería y en el momento actual en el que se encuentran, ustedes vengan a crecer espiritualmente y a sanar sus corazones. Este es un sitio de sanidad del corazón, ¿sí? Entonces, por añadidura se da el resto. Se dio la relación entre Karina y John Maure, pero también les cuento que se presentan relaciones que nada que ver y que salen corazones destruidos. Simplemente no se metan con eso. Si ya lo saben, pregúntenle al Señor, y si no es de Dios, simplemente puede ser alguno de los señores que se encuentran acá o de los que en algún momento vienen solo a la fiesta y se van, ¿sí? Por favor, no, porque está en la iglesia, no, cada una de nosotras tiene un valor, una dignidad. Cada una de nosotras tiene un gran valor para Dios, y de esa misma manera el hombre debe vernos a nosotros. Ahora al final de este tiempo de panel van a orar los hombres del ministerio, tanto Yomore como Alejo van a orar por nosotros intencionalmente, porque realmente, como lo decía mi esposo, o sea, mi esposo pedía como perdón en nombre de todos, inclusive de sus propias embarradas, ¿sí? Porque también en sus temas de irresponsabilidad también tuvo consecuencias, terceros tuvieron consecuencias. Yo tuve consecuencias, pero yo no soy una víctima. Yo soy responsable de cada una de las decisiones que he tomado en mi vida. Entonces, ahora vamos con nuestra última panelista. Y es que ¿acaso se tiene propósito si no se tiene esposo y no se tienen hijos? Apague y vámonos, ¿sí o no?
No, en mi caso fue prenda y trabaje. Ya después de mucho tiempo, buenas tardes para todos, el tema es que yo crecí como en un hogar cristiano, en la comodidad de unos papás cristianos, y me apoyé en la fe de mis papás y pensé que esa salvación venía por inercia. Y empieza uno a darse cuenta que uno empieza a caminar por un desierto sin sentido, porque uno dice, no, mis papás son los activos ministerialmente, pues yo voy ahí, y se empieza a dar cuenta que uno se empieza a secar en un desierto. Y empieza uno a buscar lo que no se le ha perdido. Yo quiero mencionar una frase de Elizabeth Elliot que dice: nunca olvidemos que algunas de las grandes misericordias de Dios son sus rechazos a nuestras peticiones. Yo durante muchos años pedí esposo, pedí familia, pero había un no. Y empiezan las frustraciones, ¿y yo por qué no? ¿Por qué mis compañeras de universidad sí? ¿Por qué mis amigas sí? Y empieza uno en la frustración y termina uno carcomiéndose el corazón, empezando a ser infructuoso durante muchos años. Y en ese momento, cuando empieza uno a sentir, se siente uno confrontado. Yo llegué aquí después de buscar relaciones que no estaban en un yugo igual, siendo cristiana, siendo con una etiqueta cristiana. Yo busqué relaciones en personas que no eran cristianas, diciendo yo lo voy a convertir, pues para lo que se ve en la iglesia esto mejora. Total, entonces en ese momento yo finalmente llegué a Josué, después de orar mucho para que llegara Josué aquí a la iglesia, porque realmente cuando estaban los pastores Taylor, yo les decía: Fanny, ¿qué pasa? Que yo estoy mayor para J25, yo ya superaba los 35 en ese momento, y decía: no, espérate que van a llegar unas personas maravillosas con Josué. Y yo, bueno, esperemos ahí, y oraba, y yo, bueno, Señor, necesito estar activa en algo, no canto para estar en la alabanza, no tengo mucha paciencia con los niños. Entonces yo dije, no, algo tiene que haber, algún propósito tiene que haber. Y en eso llegué aquí a Josué, y yo les decía hoy en la reunión virtual que recorriendo los rincones de mi corazón, yo me encontré con un regalo que nunca quise abrir, y es el regalo de la soltería. Es el don de la soltería, es el aprovechar al máximo esto que tenemos nosotros los solteros en este momento, con hijos, sin hijos, divorciados. En este momento es un regalo que podemos desenvolver y sacarle lo mejor a esta etapa. Y en esta etapa es un llamado a crecer espiritualmente para sanar los corazones, lo que decía Janet, que podamos sanar esas heridas, porque si no hemos sanado, nosotros vamos a transmitir esas heridas a esa pareja que va a llegar. Entonces preguntémonos, hablemos con el Señor si nosotros no hemos sanado completamente, y por eso es que no ha llegado esa pareja que de pronto alguno está esperando. Que podamos tener esa sanidad, y que podamos ver en Jesús ese mejor ejemplo. Lo decíamos con Janet, es el mejor ejemplo de una persona que cumplió su propósito siendo soltero. Lo hizo Pablo. Yo decía en la reunión virtual, imagínense a Pablo con una señora controlándole la agenda. O sea, nada, o sea, no se podía, o sea, los viajes él los tenía que hacer, él tenía que escribir las cartas para que nosotros tuviéramos la palabra del Señor. Él tenía que estar soltero. Y nosotros los solteros no somos de segunda categoría, nosotros somos muy amados para el Señor, somos un tesoro muy especial. Siendo solteros, aprovechemos ese regalo que tenemos, desenvolvámoslo y de verdad saquémosle el mejor partido. Bueno, y lo dejamos, la última frase del día de hoy, con las que lo queremos dejar antes de empezar a orar, es: Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Amén. Lo que ahora no tenemos, ahora no lo necesitamos. Y esto es para hombres y mujeres. Invito a los hombres que pasen al frente. Muchas gracias, mis queridas panelistas. Dios las bendiga.